¡Epa! En México, millones de personas viven en la pobreza y se les niega el acceso a servicios públicos como la salud, el agua, la educación, entre otros. Esto se debe en gran medida a la corrupción que impregna nuestro país. La corrupción afecta la calidad de los servicios, incrementa sus costos, desperdicia recursos materiales, genera gastos excesivos y proyectos ficticios, o simplemente destruye el servicio y lo hace inútil. Cuando la corrupción erosiona la provisión de agua limpia o medicamentos, o hace que a los pacientes se les niegue atención médica porque los insumos son insuficientes, varios derechos humanos son vulnerados, desde el derecho a la salud hasta el derecho a la vida. Hola, yo soy Mel. Bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy, en el que hablaremos de varias cosas, entre ellas sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción con intervención del Parlamento Abierto. ¿Qué es la democracia? No. ¿Sabes lo que es la democracia? No. Ok. Cuando un estado o pueblo tiene libre derecho de escoger el partido que los va a representar. Sí, es la forma en que nosotros como pueblo queremos ser elegidos, queremos que nos gobiernen. Ok, muchas gracias. Democracia es una forma de gobierno y hay dos tipos de democracia de las que quiero hablar hoy: participativa y representativa. En la primera, la intervención de la gente en los asuntos públicos es directa. Cada persona se representa a sí misma. Y en la representativa, la participación de la gente recae en una persona o un grupo que representa las preocupaciones y los intereses comunes. Para que en la democracia podamos participar las y los ciudadanos y el gobierno, esta requiere de ciertos atributos: tolerancia, pluralismo, igualdad, participación, libertad, diálogo y finalmente respeto a los derechos humanos. El derecho a participar lo tenemos todos y todas. El Parlamento Abierto no se consigue si no lo usamos, si no cooperamos cada uno de nosotros. Lamentablemente conocemos casos de corrupción de exgobernadores en todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo y de Chiapas a Tamaulipas. Parece que la corrupción está por todos lados. Pero el problema no es únicamente que los gobernadores y sus cómplices desvíen dinero y cometan abusos. Por ejemplo, la corrupción es frecuente en el sector de la educación. En México, como en la mayoría de los países, las instituciones educativas absorben un alto porcentaje de los fondos públicos. El problema es que muchos de esos recursos se desvían y no se utilizan apropiadamente. La corrupción limita la educación. Toda práctica corrupta que afecte a la educación básica y media superior viola nuestro derecho a la educación, porque esta debe ser gratuita. La corrupción se vuelve un círculo que parece interminable y que daña especialmente a los grupos más vulnerables, al restringirles el acceso a la educación y con ello reducir las oportunidades de prosperar. Como dijo el pensador José Martí, un pueblo educado será siempre un pueblo libre. En 2017, México ocupó el lugar 123 de 176 países en el Índice Global de Percepción de la Corrupción. En promedio, las familias mexicanas destinan 14% de sus ingresos en actos de corrupción, y en las familias que perciben un salario mínimo, la cifra aumenta a 33%. Una sociedad bien informada. Enrique Peña Nieto propuso 3 reformas relacionadas con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción: la de transparencia, la de anticorrupción y la de publicidad oficial. Y mediante los grupos parlamentarios que lo apoyaban en el Senado, envió una propuesta de crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y académicos que trabajan estos temas
Señalaron que el principal problema de las instituciones que se dedican al combate a la corrupción y la rendición de cuentas es su fragmentación. Esto es, no trabajan en conjunto, no se ponen de acuerdo y no comparten información. Mexicanos y mexicanas que apoyan la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3 de 3. En febrero de 2016, un grupo de organizaciones presentó la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3 de 3. Buscaron reunir al menos 120,000 firmas de apoyo, de forma que el Congreso tuviera que discutirla obligatoriamente. Se consiguieron arriba de 600,000 firmas, muchísimas más de las que se necesitaban. Por aquí pasaron las y los integrantes de las organizaciones que entregaron las firmas al Senado. Este fue un gran paso y nos demuestra que nosotros podemos pasar de la queja a la acción. Las organizaciones y algunos senadores propusieron que en las discusiones de las leyes secundarias anticorrupción se basaran en el modelo de parlamento abierto. Estamos hartos de la corrupción y la impunidad que hay en el país. El proceso de las #7 leyes contra la corrupción comenzó con el análisis y discusión en conjunto entre sociedad civil y las distintas comisiones que atenderían los temas. Como resultado, las organizaciones lograron que se discutieran todas las reformas necesarias. Hagamos una pausa en la historia del Sistema Nacional Anticorrupción para hablar con John Wonderlich. Él es director de Sunlight Foundation, una organización en Estados Unidos que se dedica a temas de transparencia, acceso a la información y parlamento abierto. Hi John, how are you today? Great, how are you? We're great. We're here in Mexico, reaching you there in the United States, and we would like to know what do you do and what is Sunlight Foundation? Sure. So I'm the executive director of the Sunlight Foundation, and we are a nonpartisan organization dedicated to openness, to government transparency, and access to information online. Great, John. Thank you. So we want to ask you, why is it important to limit conflict of interest at the Congress? When representatives go to the Congress, we want the public to be able to have trust and faith that they are trying to solve everyone's problems. And the problem is that people have their own interests in their jobs or with their families or with businesses that they're connected to. And that can get in the way, obviously, of carrying out that work, or at least create the appearance that it's getting in the way. So part of running a good Congress for us is to share information with the public about employment, about finances, about the interest that someone brings to office, so that we can be sure that they're making decisions with the public in mind and not with their own interests in mind. Right. And connecting with this idea of they're doing their actual job for everybody's good and benefit, not a private benefit, why is it important that Congress oversight the executive branch? So oversight is a pretty essential component of having power not be too concentrated in one person or one party or one group. And so having Congress do oversight of the executive branch means that the public has view into any kind of abuse or waste. And it also means that when our representatives run for re-election, the question of how the president is doing and what the public can see is part of our politics. It ends up being part of our public dialogue because representatives in Congress have, as part of their responsibilities, to oversee and investigate what's happening in the executive branch. So this is a key check and balance. Yeah. So that will be it for today. Thanks a lot. My pleasure, anytime. Thank you.
En mesas de trabajo, las organizaciones presentaron sus propuestas técnicas a las y los senadores. Después, en colaboración con los grupos parlamentarios, afinaron estas propuestas, que terminarían siendo los dictámenes que se discutieron y votaron en comisiones y en el Pleno. Como antecedente importante, en 2013 se dio una considerable discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de una negativa de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación acerca de una información que solicitara fundar y con la que se buscaba conocer la información contenida en las declaraciones patrimoniales de las y los 500 diputados de la 61 legislatura, de 2009 a 2012. El 14 de junio, durante la tarde, noche y hasta la madrugada del 15, se discutieron las leyes en el Pleno del Senado. Aquí se notó uno de los problemas de las prácticas parlamentarias y por las que es importante el Parlamento abierto. Finalmente, la victoria llegó para el Sistema Nacional Anticorrupción. Nos sentimos lastimados y dolidos por la corrupción. El 18 de julio del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las 7 leyes contra la corrupción, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, académicos y empresarios, con lo cual se confirmó el denominador común del proceso, la participación ciudadana, desde la reforma constitucional hasta la promulgación. Ahora es nuestro turno de dar seguimiento a lo que unos grupos lograron, y para que todas esas leyes funcionen, empecemos por difundir esta información. Basta de ser víctimas, vamos a contar otras historias, a intervenir y contribuir con nuestro país. Denunciemos la corrupción. La corrupción en México duele y nos cuesta, mucho más de lo que pensamos. Está en nuestras manos no permitirlo más. Yo soy Mel y nos vemos la próxima semana. Y recuerden que el Parlamento abierto es de todas y todos.